No pertenecían a la tierra y aún así fueron enviados desde los cielos, llevando un conocimiento tan peligroso que cambiaría a la humanidad para siempre. 2 ángeles, no enviados para gobernar, no enviados para conquistar, sino enviados como una prueba antes de que la historia fuera escrita, antes de que los reyes usaran coronas, antes de que los imperios se alzaran con ejércitos. Existía una ciudad donde las palabras podían destruir hogares, donde los susurros podían doblar la realidad misma. Esa ciudad era Babilonia, una ciudad no construida sobre oro, sino sobre conocimiento prohibido. Conocimiento que se decía podía dominar lo invisible. Y cuando la gente de Babilonia pidió ese poder, los ángeles les advirtieron: somos solo una prueba, no nieguen. Pero la humanidad nunca ha sabido alejarse del poder. Esto es la historia de Harut y Marut. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal para no perderte historias como esta y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos conocer a nuestros amigos de todo el mundo. Si estás listo, comencemos. Babilonia, una ciudad que se alzó hace miles de años entre 2 ríos poderosos en las fértiles tierras de Mesopotamia. Sus torres arañaban el cielo, sus murallas brillaban con riqueza y esplendor. Oro, plata y joyas llenaban sus calles. Pero el verdadero tesoro de Babilonia permanecía oculto, escondido tras piedra y sombra. La gente de Babilonia era orgullosa. Construían monumentos para alcanzar los cielos, templos para honrar a sus dioses y zigurats que se elevaban como escaleras hacia las estrellas. Sin embargo, no eran sus torres ni su riqueza lo que los hacía extraordinarios. Era el conocimiento que guardaban, un secreto que les otorgaba un poder más allá de la imaginación. Libros, tablillas y pergaminos eran protegidos en cámaras secretas, repletos de conocimiento prohibido. Palabras capaces de maldecir, de sanar o de cambiar el destino estaban escritas en frágil arcilla, transmitidas solo a aquellos lo suficientemente atrevidos para usarlas. Aquí, el conocimiento era un regalo y también un arma. Las calles de Babilonia susurraban misterio. Por la noche, el viento arrastraba cánticos desde los templos, oraciones que parecían comunes para el oído no entrenado, pero que para quienes entendían eran las formas más antiguas de magia. Sacerdotes y magos conocían los nombres de fuerzas ocultas, los patrones secretos de las estrellas y el poder de las palabras cuando se pronunciaban con intención. La fama de Babilonia se extendió por todas partes. Otras ciudades envidiaban sus torres, su riqueza y sus sabios, pero no podían ver la verdad que yacía bajo la superficie, que en cada calle, en cada hogar y en cada templo, el poder del conocimiento prohibido latía como algo vivo. Fue aquí, en esta ciudad de grandeza y sombras, donde descendieron los 2 ángeles. Harut y Marut no llegaron con el estruendo de ejércitos ni con el brillo del oro, sino con algo mucho más peligroso: secretos que los humanos nunca estuvieron destinados a poseer. Y mientras la gente de Babilonia seguía con su vida diaria, fabricando cerámica, intercambiando bienes, enseñando a sus hijos, orando en los templos, no sabían aún que su ciudad estaba a punto de transformarse. Que el aire que respiraban se volvería espeso con susurros de magia, tentación y ambición. Porque en Babilonia el conocimiento era poder, pero el poder era una prueba. Y pronto cada hombre, cada mujer y cada niño sentiría su peso. Harut y Marut no se anunciaron con trompetas ni con señales. Caminaron entre la gente en silencio, su presencia sutil pero imposible de ignorar. Las miradas se giraban hacia ellos, los corazones se aceleraban, pero nadie podía comprender por completo qué eran. No eran reyes, no eran conquistadores, no llevaban ejércitos, ni armas, ni tesoros para tentar a los codiciosos. En su lugar llevaban conocimiento de lo invisible, de lo oculto, de lo prohibido. La misión de los ángeles era simple en palabras, pero imposible en la práctica: poner a prueba a la humanidad, revelar la oscuridad en los corazones de hombres y mujeres, ofrecer poder y advertir sobre las consecuencias que lo acompañaban.
A cada alma que se acercaba, decían las mismas palabras: somos solo una prueba, no nieguen. La advertencia se repetía sin cesar. A los curiosos, a los ambiciosos, a los temerosos, Harut y Marut no exigían obediencia, pero dejaban la elección clara. Quien aceptara ese conocimiento cargaría con un peso más pesado que el oro, más mortal que las espadas. Algunos en Babilonia escuchaban con asombro, otros con miedo, pero muchos con deseo. Los ángeles no enseñaban abiertamente, sino con cuidado. Cada lección era medida, cada palabra una llave hacia un poder que la humanidad nunca había sostenido. Nombres de fuerzas ocultas, rituales para invocar lo invisible, palabras capaces de doblar el destino mismo. Y aún así, por cada secreto compartido, Harut y Marut repetían la advertencia: somos solo una prueba. Nadie podía ignorarla, nadie podía fingir que no había sido advertido, pero la curiosidad es peligrosa, la ambición pesa más que el oro, y la gente de Babilonia fue tentada. Querían control sobre el destino, querían poder sobre lo invisible, querían tocar los bordes de los cielos, y así comenzó la misión de los ángeles, no con batallas ni derramamiento de sangre, sino con susurros y conocimiento. Las primeras semillas del poder prohibido habían sido plantadas. Babilonia, ciudad de torres y ríos, de riqueza y maravilla, estaba a punto de enfrentar una prueba para la cual nunca estuvo preparada. Los ángeles estaban allí para observar, para enseñar, para advertir, pero al final la elección estaba en manos humanas, y en esas manos yacía el comienzo del caos. Al principio, la magia fue sutil, una palabra susurrada aquí, un símbolo grabado allá. Pero pronto, su influencia comenzó a expandirse por Babilonia como agua desbordando una represa. Algunos que la aprendieron fueron cautelosos, respetando la advertencia: somos solo una prueba. Otros la ignoraron, atraídos por la curiosidad, la avaricia o el deseo de poder. Los sacerdotes y magos de Babilonia comenzaron a reunirse en cámaras secretas, estudiando los rituales transmitidos por Harut y Marut. Las palabras se pronunciaban con precisión, los gestos se trazaban en el aire, los símbolos se grababan en la arcilla. El aire se volvía espeso con incienso, y las sombras de los sigurats parecían observar. Hogares que antes conocían la paz, ahora sentían tensión. Las familias susurraban en las esquinas, los amigos se miraban con sospecha. Por cada éxito en la magia había un precio, un matrimonio roto, un corazón corrompido, una amistad traicionada. Las calles de Babilonia, bulliciosas durante el día, se volvían silenciosas por la noche. Extraños cánticos resonaban entre las torres, y los vientos parecían transportar murmullos de poder y tentación. Algunos creían que las estrellas escuchaban, que el universo mismo se doblaba sutilmente a la voluntad de quienes conocían las palabras. Y la gente no podía resistirse, querían más, buscaban doblar el destino, ver lo invisible, empuñar el poder que Harut y Marut habían advertido que era peligroso. Los ángeles observaban en silencio, ni una sola vez intervinieron, ni una sola vez cambiaron el camino de quienes decidieron adentrarse más en la oscuridad. Algunos magos babilonios comenzaron a invocar espíritus, a comunicarse con fuerzas más allá de la comprensión y a canalizar la energía de palabras y símbolos. Sus experimentos tuvieron éxito a veces de forma aterradora. Casas fueron maldecidas, rivales cayeron en desgracia, ni siquiera los reyes estaban a salvo del alcance de estos hechizos. Pero la magia nunca es neutral. El poder siempre exige un costo. Quienes buscaban controlar el destino terminaban siendo controlados por él. La ambición, antes pequeña, creció hasta convertirse en arrogancia. La curiosidad, antes inofensiva, se volvió obsesión. Babilonia comenzó a dividirse. Algunos huyeron del conocimiento, regresando a vidas simples de comercio y oración. Otros lo abrazaron por completo, embriagados por las sombras que proyectaba. Y aún así, Harut y Marut permanecían, sus miradas tranquilas, su advertencia constante: somos solo una prueba, no nieguen. La ciudad, antes un faro de sabiduría y esplendor, ahora temblaba bajo el peso de su propia ambición.
Los ríos de Babilonia reflejaban el resplandor de los fuegos encendidos para rituales, de lámparas ardiendo hasta altas horas de la noche y de la desesperación silenciosa de quienes comprendieron demasiado tarde el peligro de lo que habían aprendido. La magia se había extendido por la ciudad como un velo, no fuego para consumir, ni agua para limpiar, sino una sombra que alteraba todo lo que tocaba. Babilonia se había convertido en un testimonio viviente. El conocimiento es poder, pero el conocimiento prohibido es una carga capaz de romper incluso los corazones más fuertes. A medida que la magia de Harut y Marut se expandía, Babilonia comenzó a cambiar. La ciudad que antes prosperaba en el comercio, el aprendizaje y la devoción, ahora se tambaleaba al borde del caos. Calles que antes resonaban con risas y actividad, ahora estaban llenas de susurros de miedo, envidia y tentación. Familias que habían vivido en armonía durante generaciones comenzaron a discutir. Padres observaban a sus hijos con sospecha. Hermanos se miraban como si una fuerza invisible pudiera convertir la lealtad en traición en un instante. Los hogares se convirtieron en campos de batalla, no de espadas, sino de corazones y mentes. Algunos intentaron usar el conocimiento prohibido para el bien, para proteger, sanar o evitar la desgracia. Pero incluso las intenciones más nobles podían volverse en contra al tratar con un poder más allá de la comprensión humana. Una palabra mal pronunciada, un gesto incorrecto, y las maldiciones caían donde se buscaban bendiciones. Los ambiciosos se volvieron más audaces. Comerciantes susurraban hechizos oscuros para asegurar riqueza. Sacerdotes murmuraban encantamientos para influir sobre reyes. Magos realizaban rituales para someter a sus rivales. Babilonia ya no era solo una ciudad, se había convertido en un escenario donde cada acción tenía consecuencias invisibles. Harut y Marut observaban en silencio. Sus rostros no revelaban nada, pero sus ojos reflejaban el peso de las decisiones humanas. No estaban allí para castigar, no estaban allí para guiar. Eran observadores de una prueba que se desarrollaba exactamente como estaba destinada. La advertencia permanecía constante, repetida a cada alma que se atrevía a acercarse. Somos solo una prueba. No nieguen. Algunos la escucharon, se alejaron de las sombras, dejaron atrás sus ambiciones y regresaron a vidas de humildad y fe. Pero muchos la ignoraron. El atractivo del poder era demasiado fuerte. La tentación del conocimiento prohibido demasiado irresistible. Pronto, las calles de Babilonia se dividieron. Quienes abrazaron la magia y los secretos enseñados por Harut y Marut se apartaron, con los ojos encendidos de ambición. Quienes la rechazaron se agruparon con temor, desconfiando de las fuerzas invisibles ahora en juego. Y aún así, ni siquiera los ambiciosos estaban a salvo. El conocimiento, una vez pensado como herramienta, comenzó a controlarlos. Hechizos que prometían riqueza trajeron ruina. Rituales que prometían protección invitaron a la desgracia. Corazones que buscaban poder fueron envenenados por la avaricia y la envidia. Los susurros se convirtieron en discusiones, las discusiones en conflictos, los conflictos en tragedia. Las torres de Babilonia, antes símbolos del logro humano, ahora proyectaban largas sombras sobre hogares destruidos por la desconfianza. Los templos, antes lugares de devoción, se convirtieron en escenarios de ritos secretos y experimentos peligrosos. Los ángeles nunca intervinieron directamente. Permitieron que la gente hiciera sus propias elecciones y enfrentara las consecuencias de sus deseos. Su presencia era un recordatorio silencioso. Cada acción tiene peso, cada elección tiene un costo, y así la prueba continuó. Babilonia ya no era solo una ciudad de ríos y torres, se había convertido en un crisol. Dentro de sus muros, la mayor sabiduría de la humanidad se encontró con su oscuridad más profunda. Cada palabra susurrada, cada secreto aprendido, cada corazón tentado por el conocimiento prohibido contribuyó al desmoronamiento de la ciudad. A la gente se le había dado una elección, una prueba. Algunos superaron la tentación, otros sucumbieron, y en ese momento Babilonia fue transformada para siempre. Los ángeles partieron,
Lo que dejaron no fue destrucción, sino una lección. Algunos sobrevivieron con sabiduría, otros cayeron en las sombras que habían aceptado. Esta historia no es solo historia, la tentación permanece, la prueba continúa, cada vez que los atajos prohibidos nos seducen, cada vez que el poder se busca sin humildad. Estamos donde Babilonia estuvo una vez. Babilonia cayó no por fuego, no por guerra, sino por el corazón humano. Harut y Marut no obligaron a nadie a elegir, advirtieron, esperaron y observaron. El verdadero peligro nunca fueron los ángeles, fue el deseo de controlar lo que pertenece únicamente al mundo invisible. Porque cuando el conocimiento se toma sin humildad, cuando el poder se persigue sin contención, no eleva el alma, la expone. Babilonia ha desaparecido, pero la prueba permanece. Cada vez que buscamos atajos, cada vez que queremos poder sin paciencia, cada vez que somos tentados por lo que debería permanecer oculto, estamos donde Babilonia estuvo una vez. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nos alejaremos o intentaremos alcanzar lo que no podemos cargar? Si quieres más historias como esta de profetas, siervos rectos y capítulos ocultos de la historia islámica, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video.